Vamos a hablar en los próximos minutos de política, de políticas, de lo que nos trae cada noche esta mesa de Hora 25, pero hoy quiero que nos detengamos por unos minutos en algo grave que ha pasado en los últimos 2 días. Es cómo la extrema derecha ha creado un bulo muy dañino, sacando de contexto y malinterpretando a conciencia unas palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta el punto de que le llegan a acusar de fomentar la pedofilia, cuando obviamente la ministra de Igualdad no intenta fomentar la pedofilia. No ha dicho eso. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿qué tal? Vamos a explicar bien exactamente qué ha pasado, Mariola. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Todo esto empezó el miércoles, última hora de la tarde, final de la intervención de la ministra de Igualdad en su comparecencia en el Congreso de casi 3 horas. Irene Montero defendió con vehemencia la nueva ley del aborto ante el discurso antiabortista y extremista de la portavoz de Vox. La ministra habló de devolver el derecho al aborto a las chicas de 16 y 17 años que les quitó Rajoy, de garantizar a las mujeres la decisión sobre su propio cuerpo, y mencionó también otro aspecto clave de la nueva ley, la necesidad de la educación sexual. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Nadie se escandalizó en ese momento, ninguna diputada. Yo estaba siguiendo la comparecencia y entendí que se refería a la importancia de que los menores reciban esa educación sexual y sepan lo que es el consentimiento, ¿no? Para evitar y frenar los abusos. Pero a los pocos minutos empezó una campaña de manipulación en Twitter de la extrema derecha, aunque también hubo críticas en las redes sociales de otros sectores por haber mezclado consentimiento, menores, adultos. Pero el caso es que los de Abascal han acabado hoy presentando contra la ministra una querella ante el Tribunal Supremo por delito de corrupción de menores, por decir que pueden mantener relaciones con adultos, algo que es falso y que no dijo. Y la que ha llegado más lejos en sus acusaciones es la portavoz de Igualdad de Vox, Lourdes Méndez. Que su ideología está claramente dirigida a que la pedofilia se legalice, a que la pedofilia sea una actividad que si existe consentimiento, pues bueno, que puede existir. Y además, en los inicios, en el 68, la pedofilia estaba unida, los movimientos pedófilos estaban unidos también a un determinado grupo de homosexuales. Es decir, ahí hay una especie de unidad, pero de unos grupos de homosexualidad radicales. Por lo tanto, ella está siguiendo un camino, que le están marcando. Y uno de ellos es, obviamente, el que la pedofilia pueda llegar a tener implantación. Y bueno, Aimar, así llevamos 2 días con esta maquinación a la que se han sumado PP y Ciudadanos, que piden también la dimisión de la ministra de Igualdad. Mariola, gracias, buenas noches. A ti, hasta luego. Irene Montero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Ministra de Igualdad, ¿cómo está viviendo todo este episodio, ministra? Pues con mucha vergüenza, la verdad, con muchísima vergüenza, porque entiendo cuál es la dinámica de la violencia política que despliega la derecha y la extrema derecha. No es la primera vez y yo no soy la única, pero el problema no es esto, el problema es cómo somos capaces de garantizar la educación sexual integral desde las edades más tempranas y de forma obligatoria como derecho que es de los niños y las niñas en nuestro país, precisamente también porque lo que nos tenemos que preguntar es qué hace cada quien, qué estamos haciendo para acabar con la violencia machista y con una violencia muy invisible en nuestro país, que es la violencia que se ejerce contra la infancia. Esa misma derecha y extrema derecha que despliega esta campaña de violencia política tan vergonzosa y que en el fondo va en contra del derecho a la educación sexual, son los mismos que han votado en contra de la ley de infancia, de la ley Rose, en contra de la ley de garantía integral de la libertad sexual, incluso en contra, en el caso de Vox, de investigar las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia. Ahí parece que no les importan tanto y, por tanto, la pregunta es cómo podemos hacer que las escuelas sean también entornos seguros para que los niños, las niñas, puedan denunciar esas situaciones y que puedan también, por supuesto, ser acompañados en su proceso de aprendizaje de su sexualidad, de sus relaciones afectivas y a identificar y tener herramientas para identificar esas situaciones de violencia, pero no solo, también para aprender sobre el uso de anticonceptivos,
también para aprender de la diversidad de los cuerpos, de las identidades sexuales y de las identidades de género, para aprender, en definitiva, a vivir una vida libre de violencias y unas relaciones afectivas y sexuales sanas, libres de violencia. Ese es el debate que tiene que haber en nuestro país, y yo creo que en lugar de dedicarse a desplegar estas campañas de violencia política, deberían estar pensando en por qué son sistemáticamente quienes blanquean esa violencia machista, quienes dicen que no existe, quienes votan en contra de las leyes que nos permiten proteger de forma eficaz a las mujeres víctimas de violencia machista y también a los niños y a las niñas que son víctimas de violencias sexuales. ¿Teme que pueda tener recorrido la denuncia que Vox ha anunciado contra usted ante el Tribunal Supremo por ese delito de corrupción de menores? Yo estoy preparada para todo, pero creo que honestamente forma parte, como digo, de esas campañas de violencia política que, por supuesto, incluyen el acoso mediático, el acoso judicial, e insisto, esta no es la primera vez, ni será la última, por desgracia, y no solamente contra mí, la despliegan contra todas las mujeres feministas que estamos tratando de avanzar en derechos, no solamente las que estamos en la política institucional, también las que trabajan desde la sociedad civil, y creo que la mejor respuesta la da el movimiento feminista organizado cuando dice: este es ya un país feminista y lo que necesitamos son instituciones desde las que se garanticen los derechos que tantas décadas llevan peleando nuestras madres, nuestras abuelas y ahora también las mujeres y las adolescentes y las jóvenes, ¿no? Las generaciones más jóvenes de mujeres de nuestro país, y que vamos a decir que el feminismo ha venido para quedarse y que no es tolerable que desde las instituciones haya representantes públicos que estén ya no solo desplegando estas estrategias en contra del reconocimiento de un derecho como la educación sexual, sino también pues bueno, intentando que el feminismo no avance y haciendo cosas tan graves como negar la existencia de la violencia machista o blanqueando a los agresores, ¿no? Hay una pregunta clave que es, bueno, pues ¿a quién le beneficia? ¿A quién le beneficia cuestionar el derecho a la educación sexual? ¿A quién le beneficia? Pues a los agresores, a los machistas, a quienes quieren blanquear o ser cómplices de esa violencia y a quienes quieren que los niños, las niñas, les niñes no tengan estrategias para identificar esas violencias y para poder salir de esas situaciones cuando se producen. Irene Montero, ministra de Igualdad, le agradezco que haya estado esta noche en Hora 25. Gracias. Muchas gracias a ti, Aimar. Natalia Junquera, tu análisis de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo. Pues aquí hay varios problemas y además son reiterativos. Esto ya ha ocurrido más veces y también ha ocurrido con la propia Irene Montero, ¿no? Es el mismo modus operandi. Mutilan, manipulan una declaración política para que parezca otra cosa diferente a lo que es, ¿no? Pasó en junio con el tema de Melilla, que sacaron una declaración fuera de contexto de Irene Montero en la que parecía que se había vuelto loca porque repetía 10 veces la misma palabra en una frase de 15 y resulta que habían manipulado el vídeo y cuando se destapó, algunos diputados de Vox, por cierto, pidieron perdón, ¿no? En este caso, yo no sé, a lo mejor Lourdes Méndez, la diputada de Vox, sí que dice que existe una cosa que se llama homosexuales radicales, que no sé a qué se puede referir. Sí se cree, a lo mejor ella sí cree que efectivamente una ministra del Gobierno de España está a favor de la pedofilia y le encantaría que hubiese más casos y que los pedófilos que están en el armario salieran de él. A lo mejor ella, Lourdes Méndez, la diputada de Vox, sí se lo cree. Pero yo creo que la mayoría de las personas que han participado, que son muchas, se han escrito más de 180.000 tweets de este tema en los últimos 3 días. Creo que la mayoría de las personas que han participado en este ruido, en esta falsa polémica estos días, no se lo creen. Entonces hay que preguntarse si no se creen, como yo no me creo, que la ministra esté a favor de la pedofilia, ¿por qué han participado en esto? ¿Por qué han escrito esos mensajes que han escrito pidiendo que le quiten la custodia de sus hijos, diciendo que está loca de psiquiatra y que hay que internarla en un manicomio, en fin, pidiendo su dimisión? Y eso lo han hecho no solamente partidarios de Vox y Ciudadanos a título particular, sino partidos políticos, representantes de partidos políticos, Inés Arrimadas, Edmundo Val. Inés Arrimadas y Edmundo Val piensan de verdad que en el Gobierno de España hay una ministra que apoya la pedofilia, o también se han sumado a esta campaña porque creen que les aporta
alguna especie de rédito político sugerir por ahí que hay una ministra pedófila o que simpatiza con la pedofilia? Bernabé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, este es otro episodio más de sabotaje del debate público. Es un sabotaje premeditado, donde la extrema derecha lo que aprovecha sobre todo es la potencia de los medios digitales para crear un ambiente de absoluto caos, donde parece que no se puede exactamente saber qué es lo que se ha dicho, qué es lo cierto, qué es lo falso. Lo que ocurre es que yo creo que es muy buen apunte el que ha hecho Natalia. En este caso es tan exagerado la acusación que se lleva a cabo que muy poca gente realmente en este país puede llegar a pensar que tenemos una ministra que apoya la pedofilia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un verdadero clima de ponzoña social, donde hay una parte sustancial de los habitantes de este país que entienden que la política ya es esto, que la política es que tú puedes hacer contra tu adversario político, que ya es enemigo, cualquier tipo de artimaña sucia para conseguir perjudicarle o para conseguir ganar notoriedad. Y esto es algo muy grave, es traspasar una línea roja. Esto no tiene que ver nada con la política, esto no tiene que ver nada con el debate público, esto no es ni siquiera una concepción mezquina del enfrentamiento parlamentario, no tiene que ver absolutamente nada. Ahora, dicho esto, hecho este análisis que yo creo que vamos haciendo poco a poco, lo cierto es que las herramientas para contrarrestarlo son de escasa entidad. Por mucho que algunos medios de comunicación se sitúen, expliquen la historia, siempre vamos por detrás. Vamos por detrás. Cuando esto ha ocurrido es ir apagando un fuego para que surja otro, para que surja otro. Aquí la única manera en la que esto se puede frenar, porque esto no es un ataque únicamente a Irene Montero, que es una ministra especialmente perjudicada, esto es un ataque a la democracia en su concepción, porque si los ciudadanos no saben lo que sucede, si nosotros no podemos expresar exactamente las opiniones que tenemos en cuanto a una información verídica de lo que está sucediendo en el país, se nos turbia por completo el juicio. Es que ese es el gran problema y es lo que a mí, sinceramente, me asfixia. Pero vamos por detrás. Emilio Alfaro. Sí, pues yo lo veo como una evidencia del deterioro que se ha producido en el debate político desde ya hace unos años, ¿no? Si las declaraciones de la ministra, en un primer lugar, se produce una manipulación y se ve, evidentemente, una vez se recupera cuál ha sido lo que ha dicho realmente, en 2 minutos debería desaparecer, ¿no? Está claro que ese no es el intento de Vox ni de quienes quieren utilizar eso para emponzoñar y para enrarecer, y sobre todo también muchas veces la impresión es que es para desviar el debate político de las cuestiones que sí afectan realmente a los ciudadanos, ¿no? Porque al final es una tormenta en la nada. Es decir, que nadie se le ocurre que haya un intento por dar educación sexual que vayas a promover la pedofilia o el libertinaje, ¿no? Y sin embargo llevamos eso un rato y bastante momentos en las redes sociales hablando de esto, y mientras tanto no hablamos de otras cosas. Mira, nosotros, respecto a esto, respecto al rato que llevamos hablando de esto, hemos tenido un debate que sí, yo creo que sería honesto que lo compartiéramos con la audiencia. Hoy, cuando veníamos hacia Vitoria, veníamos en el mismo coche, Natalia, Bernabé y yo, con parte del equipo, y hemos estado debatiendo de si esta noche deberíamos o no abordar este asunto. Porque, por un lado, tenemos como medio de comunicación la responsabilidad de contar lo que sí ha pasado y lo que no ha pasado, pero por el otro lado también tenemos la responsabilidad de no caer en marcos defectuosos desde origen. Y hemos tenido una apasionante conversación sobre este asunto. Es que, claro, es un tema complejo porque de alguna forma estamos haciendo, aunque sea para desmentirlo, estamos teniendo la conversación que Vox ha querido que tengamos, ¿no? Vox en un día muy concreto, en unos días muy concretos, donde quiere desviar la atención de otras cosas que no les conviene tanto que se hable, ¿no? Porque el pulso de Macarena Olona. Exactamente, ¿no? Eso es. Entonces han conseguido que los días que está pasando eso y que Macarena Olona hace un tuit y hoy ha hecho unas declaraciones y se están tirando los trastos a la cabeza
como el resto de partidos políticos, pese a que nos habían dicho que ellos eran distintos y que estaban más unidos que nadie y que no iban a caer en esos vicios de la vieja política, pues les ha venido fenomenal. De hecho, ellos han promovido todo esto, ¿no? Entonces, a mí me da rabia que su agenda triunfe, pero a la vez me doy cuenta de que hay mucha gente que a veces puede confundirse con esos mensajes y si podemos ayudar a que por lo menos no triunfen las mentiras, pues con eso ya. Bueno, pues aclarado lo que ha pasado Sí. y lo que no ha pasado, por mucho que digan que ha pasado, vamos a, como decía Emilio, los asuntos que de verdad afectan a la gente, ¿no?